días, Ana. Qué gusto que estés con nosotros en esta charla, en este diálogo, en donde, como sabes, como hemos hablado, pues queremos reflexionar un poco sobre la política internacional del cambio climático, el regreso de Estados Unidos a la escena mundial del cambio climático, las nuevas propuestas del presidente Biden, y todo esto ante la COP26, ante la cumbre de Glasgow, en donde pues ya pasaron 5 años de los acuerdos de París, de la firma de los acuerdos de París, y como sabes, pues uno de los acuerdos fue que cada 5 años los países tenían que eh, juntarse de nuevo para replantear sus ofrecimientos en términos de disminución de emisiones para conjurar este gran problema que en apariencia nos amenaza a todos del calentamiento eh, del planeta. Entonces, estamos en un año muy importante, un año decisivo en términos de la política internacional del cambio climático. Pues bienvenida, muchas gracias por aceptar participar en este diálogo, tú como una persona especializada en la parte internacional de los problemas ambientales. Adelante. Muchas gracias. Definitivamente este es un año muy importante por varias razones, pero una de ellas es que llega Biden a la presidencia y se reintegra al Acuerdo de París. Hay altas expectativas sobre aquello que va a lograr Biden, tanto a nivel interno. Los grupos que lo apoyaron van a estar ejerciendo presión sobre Biden para que cumpla con con las promesas bastante robustas que se hizo, pero también de forma interna va a tener muchas presiones del sector de energía fósil, posiblemente un Congreso, un Senado que no lo vaya a apoyar, que le vaya a estar frenando, pero también a nivel internacional. Hay altas expectativas de aquello que va a poder lograr, a ver si va a poder retomar ese liderazgo climático, ahora que pues la confianza en Estados Unidos ha sido mermada en las últimas décadas con respecto a este tema. Así que es un año muy importante y va a ser importante ver cómo se desenvuelven las cosas. Eso que dices que es muy importante, es decir, tiene muchos retos el presidente Biden a nivel internacional con sus antiguos aliados, que esas alianzas que se debilitaron, digamos, por la política anticlimática del presidente Trump, está tratando de recuperar ese liderazgo que Estados Unidos ha tenido o había tenido a nivel internacional. Liderazgo, por supuesto, no seamos ingenuos, liderazgo, pues, en el sentido de un presidente de un imperio, digamos que quiere mantener el imperio, por supuesto, pero también, digamos, en el ámbito nacional, como tú dices, tiene muchos factores de poder, los que votaron por él, los movimientos ambientalistas, que tienen muchas expectativas en lo que el presidente Biden puede hacer para cumplir con lo que ofreció durante la campaña, pero también tienes mucha razón cuando dices eso que has planteado sobre ese compromiso doméstico que tiene el presidente Biden eh, y que también incluye al Senado. O sea, el Senado es el que decide la política internacional estadounidense en todos los ámbitos y la del cambio climático particularmente. Pero uno pensaría que porque hay un Senado que tiene mayoría demócrata va a estar a favor del cambio climático o del presidente Biden. No, el Senado, sean demócratas o republicanos, son tendencialmente conservadores y tienen la misma posición de proteger la economía americana para que siga siendo competitiva y no cargarle los costos del cambio climático de tal manera que se encuentren en desventajas con sus feroces competidores asiáticos, China, la Unión Europea. En, ese Senado
lo va a limitar, lo va a acotar. Pero también hay una cosa muy importante, Ana, bueno, ya hemos platicado tú y yo en algunas otras ocasiones, es que eh, la política ambiental del presidente Obama y la política ambiental del presidente Biden, que va a retomar mucho de lo del presidente Obama, pero que, como tú mencionaste hace un momento y como yo dije también, eh, va a, va a agregarle cosas más contundentes para diferenciarse. Y es esto que tú mencionabas también, de meter la cuestión ambiental en todos los ámbitos de la administración y no únicamente a través de la EPA, sino ampliarlo y lo que yo mencionaba, darle un lugar, por ejemplo, a John Kerry, al enviado especial, dentro del Consejo de Seguridad, eso es una cosa muy importante. Pero hay una cosa que, repito, que tú y yo hemos platicado. Esta, este posicionamiento del presidente Obama cuando planteó eh, la propuesta de Estados Unidos en el Acuerdo de París y este regreso de Estados Unidos, pero un regreso con un presidente demócrata que fue vicepresidente del presidente Obama y que está retomando la agenda ambiental doméstica e internacional que existía previa al presidente Trump, esa es la que le conviene a la economía americana. En términos reales. O sea, la economía americana y su competitividad y su presencia para defender los intereses americanos en el mundo se mueve mejor con las normas, con las leyes y con las iniciativas ambientales del presidente Obama y del presidente Biden, que está retomando mucho de eso. La llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos fue la llegada de una época pasada, de un mundo obsoleto, de sectores de la economía muy poderosos, pero que ya habían sido rebasados por la globalización, ya no estaban respondiendo. Es la llegada de un grupo revanchista que afortunadamente fue barrido por los electores en la última elección. Incluso la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París ni siquiera funcionó porque se hizo efectiva 4 años después, es decir, 4 años después de que la solicitó el presidente Trump en el 2017, creo, o 16, ya no me acuerdo, pero 4 años después iba a entrar o entró en vigor la retirada de Estados Unidos 2 días después de la última elección cuando sale electo el presidente Biden. Entonces, esa retirada de Estados Unidos ni siquiera operó, ni siquiera funcionó. Así es, fue el 4 de noviembre del año pasado que se retira Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero, ¿por qué no retomamos un poquito de qué trata el Acuerdo de París? Porque es importante hablar de ello, ¿no? El Acuerdo de París pretende limitar los niveles de contaminación para que el aumento de la temperatura global no suba a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y ambiciosamente se espera quizá que a menos de 1.5. Pero es interesante porque esto es un acuerdo y no es un tratado. Eso significa que no se espera que Estados Unidos no se puede hacer nada si no lleva a cabo sus propias propuestas que ha hecho. Es decir, este es un acuerdo no vinculante que va a invitar a los países a que desarrollen sus propias estrategias, tanto de mitigación como de adaptación, que los va a alentar a que hagan sus propias contribuciones, pero no puede forzar a que cumplan sus compromisos. O sea, de manera simple, esto quiere decir que si un país quiere tener propuestas robustas para reducir sus gases de efecto invernadero, lo puede hacer sin necesariamente ser parte del acuerdo, de la misma forma que se puede ser parte del acuerdo sin tener un compromiso real, ¿no? Que es el caso de Brasil o de nuestro propio país. O sea, el hecho también que Biden se haga propuestas robustas no va a significar necesariamente que las vaya a cumplir o que tenga que cumplirlas.
que haya esos mecanismos para que se haga responsable de esas propuestas que se hizo. Es muy importante eso que acabas de mencionar, Ana, y lo quiero completar con, con otra parte de esa, de esa fotografía. Y es que en términos reales, en términos de la realpolitik, a nivel doméstico o a nivel internacional, estos acuerdos, o aun cuando fueran tratados, hay un lenguaje dentro de Naciones Unidas, digamos, en que se habla de lo vinculante y de lo no vinculante, pero hay que relativizarlo, porque el protocolo de Kioto fue vinculante. Pero es una forma de ser vinculante en donde no hay ninguna institución fiscalizadora internacional para hacer cumplir lo que se acordó o lo que se firmó. De tal manera que el protocolo de Kioto, que fue firmado por un gran número de países, no tanto como el Acuerdo de París, nadie cumplió. Nadie cumplió y las emisiones siguieron aumentando. eh, la Unión Europea, todos los países más entusiastas, México, que firma todo, los acuerdos bondadosos internacionales, pero que no cumple nada, porque firmó el protocolo de Kioto, pero eso no se tradujo en una disminución de las emisiones mexicanas, que uno puede decir son pocas, es un porcentaje, pero están creciendo, se acercan al 2%. Pero, y lo paradójico es que Estados Unidos, que no firmó el protocolo de Kioto, fue el único país que registró reducciones en sus emisiones del sector eléctrico, precisamente por la política del presidente Obama de retirar el carbón e introducir gas natural en las plantas generadoras de electricidad. Bueno, el Acuerdo de París tiene esa característica y fue deliberadamente hecho como no vinculante porque se quería asegurar el mayor número de países participantes y sobre todo que participara Estados Unidos, porque todo el mundo sabía que si se exigía demasiado a Estados Unidos, el Senado americano iba a frenarlo. Todo el mundo estaba consciente de eso, de que al Senado americano no había que tocarlo ni con el pétalo de un maguey. Y en ese sentido, fue un acuerdo no vinculante en donde participaron muchos y, y ahí está el pecado original de estos acuerdos, que parece que lo que importa a nivel de Naciones Unidas es reunir a la mayor cantidad de países para que se integren, para que firmen los acuerdos, y se desentiende de lo que pasa después. Y lo que pasa después es lo crucial, porque llegan los negociadores a sus países y no pasa nada, y no se mueve nada, y no cambia nada, y los países no cumplen. Los países no hay ningún elemento para hacerlos cumplir. Lo único que se manejó en París fue, bueno, hay que exhibir a los países que no cumplen con lo que firmaron. Pero muchos países, digo, adoptan una posición cínica. ¿Qué les importa que los exhiban? Digo, hay que seguir haciendo las cosas a como las han hecho, porque esa es la forma de no perder mercados, de seguir compitiendo en la arena internacional económicamente, porque parece ser que es la economía, digamos, lo que decide, la competencia entre naciones, lo que decide el el comprometerse o no con los acuerdos que se firman. Estoy súper de acuerdo. La lealtad está puesta con las fuerzas del mercado y no con el medio ambiente, y más ahora, después de la pandemia, ¿no? Lo que se va a buscar es tratar de acelerar la economía, que por supuesto eso va a impedir que puedan cumplir con sus metas. Vamos, para darnos una idea, digo, sabemos que por la pandemia hubo una desaceleración económica. Para poder cumplir con las metas que se proponen, tendríamos que reducir a un 7.6% anual
las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, mucho más de aquello que sucedió ahora en la pandemia. Pero por supuesto, pues esa no va a ser la prioridad de los gobiernos, ¿no? Ahorita están tratando ya de reactivar muy ambiciosamente sus economías. Así que, pues definitivamente eso no pinta un panorama favorable, positivo, optimista para el futuro, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué va a pasar en Glasgow? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que están haciendo los países? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se están reubicando y reposicionando ante la llegada de Estados Unidos? Ya no tienen el pretexto, la comunidad internacional, que tuvieron los 4 años en los que estuvo el presidente Trump, para echarle la culpa a Estados Unidos porque se había retirado. Mientras tanto, estos países, el resto de la comunidad, el 83% de las emisiones hacía nada, absolutamente nada, pero tenían la justificación de que si el gran contribuyente al cambio climático, que era Estados Unidos, históricamente, pues se había retirado, no estaba haciendo nada, pues tampoco el resto de la comunidad tenía obligación para hacer nada. Ahora ya no tienen ese pretexto. Entonces, este liderazgo de Estados Unidos puede ayudar en ese sentido a que se establezcan verdaderos compromisos. Pero, ¿qué podemos esperar? Eh, en este momento, muchos países, sobre todo países del mundo desarrollado, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido anda muy envalentonado, está ofreciendo reducir 68% sus emisiones, lo cual es bastante ambicioso. O sea, todos estos países desarrollados están ofreciendo eh, este, reducciones bastante fuertes, lo cual parece dar esperanzas a que en Glasgow eso tome fuerza y las iniciativas se fortalezcan y haya esperanzas. Pero todavía no han definido. China lo va a hacer dentro de una semana, aparentemente. Estados Unidos lo va a hacer aparentemente el 22 de abril. Todavía no han dicho cuáles son sus contribuciones nacionalmente determinadas con las que llegarán a París. Pero quiero decir otra cosa. Eh, además, hay un juego político en este momento que tenemos que tomarlo en cuenta, y es el corto y el largo plazo. Ahorita hay una urgencia de que se definan para el 2030. Son los próximos 10 años, que todo el mundo dice que son cruciales. Pero si observamos la arena internacional, nos damos cuenta que los grandes bloques de países, que los big players, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón también, eh, están dándole como prioridad a largo plazo, al 2050. Y están hablando de que todos están mediáticamente enfatizando que para el 2050 van a llegar a una economía libre de carbono. Le están dando prioridad a largo plazo y no se está atendiendo lo urgente que es el corto plazo, es el 2030. Y es allí a donde se está jugando el futuro del clima mundial, porque hay una ideologización, hay una manipulación mediática que entonces muestra que los países, los desarrollados, tienen mucha voluntad, pero esa voluntad la están teniendo para el 2050. No estamos tocando el 2030 y ya hay digo, esto está siendo observado por los especialistas, digo, lo vemos en algunos periódicos, cómo están haciendo notar esa estrategia. Que movimientos como de Greta Thunberg tengan tanta relevancia, porque ella y otros activistas adolescentes dicen, bueno, por supuesto que se están proponiendo eso para 2050, pero ya ni siquiera van a estar vivos ustedes, ¿no? Y yo voy a estar a la mitad de mi vida. Eh,
Pues sí, definitivamente el panorama no es muy esperanzador. Ahorita todo va a adquirir un carácter prioritario, va a estar todo por encima de los problemas ambientales que están aquejando al mundo, incluso cuando problemas como la pandemia y los recientes incendios que vimos, en los que estamos viendo, ¿no? De los últimos años, nos muestran ya la importancia de actuar con urgencia con respecto al cambio climático. Pero también depositar nuestra esperanza sobre el futuro climático en Biden es ingenuo, incluso cuando pareciera ser el hombre más poderoso del planeta. Creo que el reto es más grande de lo que él va a poder lograr. Primero, tendría que recuperar esa credibilidad y liderazgo. O sea, hace unos cuantos meses teníamos a un presidente en Estados Unidos que ni siquiera creía en la ciencia climática, que no quiso cooperar con el mundo. ¿Cómo va a poder ahora ejercer liderazgo, vigilar y hacer demandas a otros países? Pero también está el problema que si bien sus propuestas son pues muy ambiciosas, no dejan de estar basado en arreglos en mercado y le está apostando todo a las soluciones basadas en el desarrollo de tecnologías verdes. Es decir, su plan no está atacando las causas subyacentes que están dando pie a que haya cambio climático ahorita. No está hablando de este modelo de producción y consumo capitalista. Eh, entonces, pues bueno, eso me dice que el panorama definitivamente no es esperanzador. Me parece que lo que tendríamos que hacer es apostarle a una transformación ética, a nuevas estructuras que le apuesten a una convivencia pues más sensible con la naturaleza, con los seres humanos, con los animales, y que definitivamente pues por ahí no van las propuestas mundiales. Este gran teatro que se ha convertido, las COPs, que todo el mundo está así mordiéndose las uñas, esperando como a ver qué acuerdos se van a hacer y terminan muy felices y tomándose la foto, pero que hacen una puesta en escena, ¿no? Todo un teatro para que al final las cosas sigan siendo iguales. Es una gran representación, es una puesta en escena de una obra ni siquiera dramática, melodramática. Cuando vemos, por ejemplo, cómo llevan allá a las cumbres, a las COPs, en las afueras de los congresos, a los indios disfrazados, manipulados para que aparezcan, que están siendo tomados en consideración, o cuando vemos el dramatismo con el que presentan la situación los representantes de los llamados estados islas. Estos que dicen, sacan el discurso melodramático, vamos a desaparecer no solo de la historia, sino de la geografía, con la subida de los niveles de las aguas en los mares. Es un melodrama, es un lugar para la simulación, para la representación mediática de todo menos de medidas efectivas reales. Yo quiero terminar diciendo algo. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que has mencionado, Ana, yo creo que sí hay una esperanza. Yo creo que hay una esperanza y yo creo que Glasgow puede representar una esperanza para, digamos, para hacer una diferencia. Tal vez sin exagerar mucho lo que pudimos haber aprendido de la pandemia y las oportunidades que pudiera desarrollarse de allí para bajarle al ritmo a la economía. El problema es la economía productora y consumidora bestial de mercancías de naturaleza humana y no humana, de recursos naturales, de fuerza de trabajo, de fuerza de trabajo migrante, de trabajo femenino no pagado, bajarle un poco al ritmo si no quisiéramos pensar en medidas más utópicas como es cambiar este sistema que nos devasta a todos. Eh,
Yo creo que pudiera ser una oportunidad este asunto de la pandemia y su desaceleración económica, pero también veo dos cosas más, Ana. Tú me dirás qué piensas, qué sientes. Uno es, yo creo que la gran batalla no está en el plano internacional, aunque el plano internacional es rotundamente importante. La gran batalla está cuando regresan los delegados, los representantes a las naciones, y el frente nacional, el frente doméstico, la protesta, la demanda, la búsqueda de que se cumpla con lo pactado y que se cumpla con las normas, con las leyes. Si en México se cumplieran con las leyes y las normas existentes, si se cumplieran, que no se cumplen, sería un gran avance, sería un gran avance. No se tendría que andar alardeando que vamos por el 2 grados Celsius o el 1.5. Cumplir con las leyes y las normas existentes que no se cumplen sería fundamental en México y en el mundo, porque en ninguna parte del mundo cumple. Y el segundo punto, el segundo punto que quiero mencionar en términos de la esperanza de esta cumbre, de esta COP26 en Glasgow, es, es que se internalice la idea de que la transición hacia una economía verde, la instauración de los combustibles renovables, que desde nuestro punto de vista hemos coincidido tú y yo, Ana, no son la solución. ¿No? No se trata de cambiar un combustible por otro para seguir manteniendo el mismo sistema que destruye a la naturaleza sin bajarle y sin cambiar nuestras pautas de producción y de consumo y los valores mismos de todo este orden social moderno. Pero si, pero si sigue esta marcha de una economía verde con combustibles renovables que son rentables, como está ocurriendo, ese es el mejor antídoto para bajarle a las emisiones de carbono. Ya aparecerán otros problemas derivados de no cambiar este orden destructivo de cosas, pero al menos el carbono va a descender. ¿Por qué? Porque las energías renovables en Estados Unidos están siendo muy rentables, son más rentables que los combustibles fósiles, que el carbón, por ejemplo. La energía renovable está siendo más rentable, la del carbón es obsoleta, hay que subsidiarla para que siga funcionando. En cambio, la energía renovable se está imponiendo, incluso las antiguas compañías que trabajaban en la minería del carbón ya se están pasando a producir energía renovable. La energía renovable en el mundo está teniendo mucho éxito. La mayor proporción de la nueva energía que se está generando ya es renovable en el mundo, pero no por motivos ambientales, porque es un negocio en China. En China es un negocio, es el principal exportador de paneles solares en el mundo. Entonces, la energía renovable le da muchos ingresos, muchas divisas a China. Y esos son los mecanismos que se van a estar imponiendo y que van a hacer que el carbono pueda disminuir y que las grandes naciones, es decir, los países desarrollados, pues puedan más o menos acercarse a la meta de prescindir del carbono allá por el año 2050. China dice que para el 2060, eh, pero el problema es que se puede eliminar el carbono, pero los problemas que derivan de una relación malsana con la naturaleza de este orden industrial moderno no se van a eliminar si no hay un cambio más o menos profundo, fuerte en el sistema de valores que lleva a esta sociedad a una relación patológica con la naturaleza en donde destruye el sustento que le da vida. El sustento que le da vida al sistema moderno capitalista es el contar con una naturaleza vigorosa que le dé recursos naturales, pero la está destruyendo. Es decir, hay que cambiar ese orden de cosas para el poder tener sustento, para que las cosas cambien y para que estos acuerdos como el de París puedan tener más efectos, al menos para aliviar esta enorme presión
que estamos ejerciendo sobre el clima planetario. No podría estar más de acuerdo contigo, José Luis. Ojalá que esta pandemia remueva las conciencias del mundo. Tú y yo siempre hablamos de las crisis también como espacios de oportunidad y tampoco podemos pues resignarnos tan fácil. Pero la realidad es que el Acuerdo de París está enmarcado dentro de una agenda mayor, que es la del desarrollo sostenible. Y esta agenda tiene una visión antropocéntrica con respecto a la naturaleza. O sea, la ve como un medio para lograr un fin y no como un fin en sí mismo. O sea, la naturaleza se reduce a los recursos naturales, a la materia prima, y lo que buscamos con nuestra relación con la naturaleza es que nos sea útil, pero esa relación que es útil para nosotros termina siendo una que es muy destructiva. Entonces, si nosotros no pensamos en esta relación que tenemos con la naturaleza, en un sistema que vive de la degradación de la vida, tanto no humana, pero también de la humana, de esa explotación que es sistemática y permanente, entonces no vamos a poder en realidad a llegar a un buen lugar con respecto a pues, el medio ambiente. Y por supuesto que los escenarios que se van a desplegar en el futuro pues, son desalentadores. Finalmente, retomo rápidamente únicamente esto que has dicho sobre que el gran marco, el gran contexto es el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Y como quisiera remarcar nuestro mensaje, que el desarrollo sustentable actual no quiere hacer sustentable a la naturaleza humana y a la no humana. Lo que quiere hacer sustentable es la relación capitalista moderna de explotación y de sometimiento de la naturaleza humana y no humana. Y se trata de hacer sostenible no a la relación capitalista explotadora, sino hacer sostenible a la naturaleza como un valor en sí mismo en la medida en que la naturaleza es la fábrica del sistema de la vida en el mundo. Y lo que queremos, lo que debemos hacer sostenible es a esta fábrica del sistema de la vida que da esperanza y que nos permite pensar en que un futuro mejor es posible. Muchas gracias. Gracias.